Les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, bienvenido al culto de estudio bíblico hoy, miércoles. Bienvenido a la Iglesia Bautista Central de Huánuco. Esta noche vamos a aprender algunos mandamientos de nuestro Señor. Inclusive tienen la firma de nuestro Señor. Vamos a ver mandamientos en el Nuevo Testamento. El mensaje para esta noche tiene como título: Gloriaos en el Señor, fortaleceos en el Señor, gozaos en el Señor. Son 3 mandamientos, son imperativos que el Señor nos dice: haced esto. Y vamos a estudiarlo. Les invito a abrir sus Biblias primero en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 31. Miraremos el contexto para que Dios nos diga por qué debemos gloriarnos en Él y no en nosotros y no en otras cosas. 1 Corintios 1, 26 dice: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Atentos ahí. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ese es el primer mandamiento que vamos a ver en esta noche. Oraremos. Bendito Padre nuestro Dios, Señor, háblanos ahora. Pedimos que tu palabra sea aplicada por el Espíritu Santo a tus hijos, Señor. Son mandamientos para tus hijos. Entonces, nosotros, a quienes has puesto este amor, este deseo de conocerte más, háblanos, Señor, ¿qué nos ordenas? ¿Qué nos mandas? Y nosotros vamos a decir: eso haré con tu ayuda. Ayúdame, Señor. Pedimos entonces que edifiques a tus hijos con tu palabra. Fortalécelos, Señor. Que se gocen en tu palabra, Señor. Pedimos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estudio bíblico de hoy: gloriaos, fortaleceos y gozaos en el Señor. Empiezo diciendo, hermanos, en la Biblia, en el Nuevo Testamento especialmente, hay varios mandamientos que terminan en esta frase: en el Señor. Por ejemplo, aquí puse 3. Gloriaos en el Señor, es un mandamiento. Luego dice: fortaleceos en el Señor. Otro mandamiento que debemos cumplirlo, obedecerlo todos los creyentes. Y luego dice: gozaos en el Señor. Son mandamientos, como esa palabra está en imperativo. Es un mandato a cumplirse. No es una opción. No tenemos opción a desobedecerlo o no hacerle caso. No, hermanos, esto es para creyentes. 3 mandamientos. Por supuesto que hay más mandamientos que terminan en esta frase: en el Señor. Por ejemplo, viene a mi mente uno que dice: recibíos en el Señor. Eso también debemos hacer los creyentes. Y otros más que más adelante lo veremos. Hermanos, primero vamos a ver este mandamiento que hemos leído en 1 Corintios 1, 31, que dice: para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Qué significa gloriarse?
¿Qué significa gloríese en el Señor? Hermanos, significa que nosotros nos vamos a alegrar si algo va a ser motivo correcto, de orgullo, sano, es que nosotros nos gloriamos en el Señor. En la Biblia encontramos, voy a leer un salmo. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Avergüéncense los que se glorían en los ídolos. Hay personas que se glorían, vanaglorian, que se alegran, que se enorgullecen de tener sus ídolos. Pero Dios dice, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Avergüéncense los que se glorían en los ídolos. Eso es lo que quería ver. Por comparación, hay personas que se glorían, se enorgullecen de tener sus ídolos, pero nosotros no. Nosotros tenemos este mandamiento: el que se gloría, gloríese en el Señor. Nosotros nos gloriamos en nuestro Dios. Otro ejemplo. Dios también dice así: así que ninguno se gloríe en los hombres. Ninguno se gloríe en los hombres. Por supuesto, hay personas, y todos, ¿verdad? Tenemos amistades, tenemos conocidos, y algunas veces es mi amigo. Y pueden decir un vínculo de relación que tienen con alguien. Se glorían, se enorgullecen, se alegran de tener a una persona como alguien, ¿no?, muy estimado por él. Dios nos dice, hermanos, así que ninguno se gloríe en los hombres. Conocemos a grandes hombres, vamos a hablar de sus posiciones. Tengan cuidado, pero Dios dice, por ejemplo, a nosotros los creyentes, no te gloríes en un misionero, en un pastor, en un hermano, en tal persona. Son humanos, siempre les he dicho, son humanos, falibles, débiles criaturas. Esta carta, 1 Corintios, por ejemplo, está escrito obviamente a la iglesia de Corinto, donde los creyentes, imagínate, los creyentes tenían este problema. Yo soy de Pablo, se gloriaban algunos de decir, yo soy de Pablo. ¿Cómo una persona puede decir, yo soy de? Otro grupo decía, yo soy de Pedro. Otro grupo decía, yo soy de Apolos. Estaban hablando de hombres. Y justamente el versículo que estoy leyendo es 1 Corintios 3:21, que dice, así que ninguno se gloríe en los hombres. Nosotros los creyentes, hermanos, solo tenemos alguien en quien gloriarnos, porque está escrito, mira otra vez nuestro 1 Corintios 1:31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Otra cosa más les diré. Hay personas que se glorían en la apariencia. Y justamente esto también dice Dios. Hay personas que se glorían en las apariencias y no en el corazón, dice así. Dice 2 Corintios 5:12, he leído. ¿Cómo se pueden gloriar, enorgullecer, estar pero contentos por algo que es aparente, por algo que es superficial, apariencia? Nosotros, hermanos, tenemos que gloriarnos solo en el Señor. Y como vuelvo a repetirles, este es un mandamiento. Es un mandamiento. Por última vez lo leo. 1 Corintios 1:31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríese en el Señor. Y este gloriarnos en el Señor, hermanos, ya Dios
Mucho tiempo hace que nos había enseñado. En Jeremías 9:23, ahí está la raíz de donde sale este 1 Corintios 1:31. En Jeremías 9:23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Si tú reemplazas el verbo alabar, 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 que está en ese versículo 23, por gloriar, gloriar, se podría leer así, y es correcto así. Así dijo Jehová: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se gloríe el valiente, ni el rico se gloríe en sus riquezas. Para comprender, mira, ve, no hay razón que el hombre se gloríe. Ahora el versículo 24 dice: mas gloríese en esto el que se hubiere de gloriar. 2 puntos. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿En qué sí puedes alabarte, como dice ese versículo 24? Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. En eso debemos nosotros también gloriarnos. Debemos, como dice ahí, alabarnos. Debemos gozarnos de esto. Escúchame ahora. Escúchame. Las personas se glorían en su sabiduría, como hemos leído ahí. Las personas se glorían en su riqueza, ahí dice también, en su fuerza, en su fortaleza. Hay personas que se glorían en sus cosas. Y si me dicen, no, pero pues yo lo tengo, yo puedo relucirlo, puedo decirlo delante de otros, gracias que lo tengo. Pero sabes, Dios está diciendo, si tienes, por ejemplo, cosas, si por ejemplo tienes dinero también, si tienes belleza también, si tienes un apellido también, si tienes también logros, distintos logros, de los cuales podrías decir, yo estoy contento por esto, yo estoy orgulloso por esto, yo me glorío en esto. ¿Saben, hermanos? A nosotros los creyentes, Dios nos da una orden. Aquí hacemos la aplicación. 1 Corintios 1:31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿En quién debemos gloriarnos? En nuestro Dios. Pastor, pero tengo mis títulos, mis grados, tengo mis logros. Filipenses 3:3 dice cómo debe ser el creyente. Vaya, por favor. Filipenses 3:3. ¿En qué debes gloriarte? Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Tú puedes leer ese versículo así. Porque nosotros somos los que nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Escúchame. Hice mención del Salmo 97:7 que hay personas que se glorían en sus ídolos. Hice mención 1 Corintios 3:21 que dice que hay personas que se glorían en hombres. Hice mención también 2 Corintios 5:12 donde hay personas que se glorían en las apariencias, solo como un ejemplo de lo que las personas se glorían. Hay personas que han viajado por muchos lugares. ¿Y quién como ellos, verdad? Pueden decir, yo lo hice. Y se glorían. Hay personas que hacen así. Nosotros, hermanos,
No tenemos ninguna razón para gloriarnos en nosotros mismos, o lo que hicimos, o lo que tenemos, o lo que somos, lo que podemos. A nosotros los creyentes, esto Dios nos da como mandamiento. Si en algo vas a gloriarte, está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Gloríate en Dios. ¿Te acuerdas cómo decía nuestro Jeremías? En entenderme y conocerme. Si alguien va a gloriarse en esto, que se gloríe, dice Dios, en entenderme y conocerme. ¿Conoces a Dios? Profundamente estoy hablando del verbo conocer. No estoy preguntándote si sabes algo de Dios, porque todas las personas saben algo de Dios. Pero qué diferente es conocerle a Dios. El conocer implica una experiencia personal. El conocer implica una experiencia personal. ¿Le conoces a Dios? O como muchas veces también te digo, ¿Él te conoce a ti? Mira, nuestro Dios es en quien debemos gloriarnos. Él es Dios. Podríamos hablar de sus atributos, nuestro Dios, hermanos, sus virtudes. Si te dijera con esto, abarcaría mucho al decirte, Él creó todo. Y con eso te estaría diciendo, no, pero qué grande es nuestro Dios. Él es el que sustenta todo. Entonces, que nosotros le conozcamos a Él, hermanos, ese debe ser nuestro motivo de gozo, de gloriarnos. Pero qué gozo que tengo de conocerle a Dios. Podríamos hablar de nuestro Dios en muchos de sus aspectos, de sus virtudes, de su naturaleza, de sus bendiciones, pero les invito para gloriarnos en Gálatas 6:14, allí nos dice que debemos gloriarnos en la obra redentora. Debemos gloriarnos que nuestro Dios es Dios salvador. A ver, vamos a leer. Vamos a Gálatas 6:14. Unas páginas adelante. Gálatas 6:14. Dice así: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Estas son palabras de un creyente, de nuestro hermano el apóstol Pablo. Él, ¿sabes qué decía? Pero lejos esté de mí gloriarme. Él no quería gloriarse de nada, de nada de lo que él era, sus logros, sus grandes bendiciones que tuvo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino solamente en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él decía, si de algo me voy a gloriar, si de algo me alegro, y eso es lo único que tengo como mi mayor bendición, es me glorío en el Señor Jesucristo, y me glorío porque Él fue a la cruz para salvarme. La más grande obra. Nosotros, hermanos míos, aquí nos está diciendo, nos gloriamos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nos gloriamos en su salvación. Como estamos en tiempo de estudio bíblico y estamos viendo un mandamiento de Dios, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, hermanos, esto es lo que nosotros debemos hacer. Por eso hemos leído nuestro Filipenses 3:3. Ahí nos decía que uno de nuestros nombres es: nosotros somos los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Puedes volver a verlo. Nos gloriamos. No tenemos otro motivo, otra razón, otra persona
¿en quién gloriarnos? Solo en Cristo. Y como estamos viendo asuntos de salvación en este momento, nos gloriamos en su obra redentora, leeremos Efesios 2, 8, 9. Qué gran verdad que está escrita allí para que nosotros, hermanos, podamos decir, pero entonces toda la gloria es para Dios. Yo si en algo me voy a alabar, me voy a gozar, es que mi Dios es Salvador. Efesios 2, 8 dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabes cómo puedes leer este versículo? 8, porque por gracia sois salvos. El 9, para que nadie se gloría. Por gracia, Dios te salvó. Dios lo hizo todo. Dios te salvó. Dios lo hizo todo para que nadie se gloríe. Y nosotros los creyentes, hermanos, esto lo comprendemos y por eso nos gloriamos, porque aquí nos dice, ¿no? Por gracia has sido salvo. Escúchame aquí algo, por ejemplo, eso me permite hablar de una de las grandes cosas que siempre mencionamos. Nosotros los creyentes creemos en las doctrinas de la gracia. Nosotros, hermanos, nos gozamos porque lo que el Señor nos ha enseñado es esas doctrinas de su gracia, de que todo lo hizo Él. Hermanos, Él nos escogió para ser salvos. Él nos llamó para ser salvos. Él nos justificó y también nos dice, Él nos glorificó. Todo eso es para que nadie se gloríe. Él es que hizo todo. Cuando hemos leído al principio nuestro 1 Corintios 1, 26 al 31, ahí, hermanos, nos decía, no sois sabios, no sois muchos sabios. Ahí nos decía, ni poderosos, ni muchos nobles. Y ahí nos decía, sino que lo necio del mundo escogió Dios. Y lo débil del mundo escogió Dios. Lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo escogió Dios. Lo que no es, escogió Dios para que nadie se gloríe. Nosotros los creyentes debemos tener un correcto concepto de nosotros mismos. Y debemos decir tal como Dios nos describe. Para que nadie se gloríe. ¿Por qué no reconocemos que hemos sido lo vil del mundo, lo menospreciado del mundo, lo débil del mundo, lo insensato del mundo? Éramos sabios, poderosos, fuertes, para que Dios nos escoja, para que Dios nos salve. Antes bien, hermanos, todo lo que hizo nuestro Señor fue por su gracia. Por eso nos gloriamos en el Señor, en nuestro Dios Salvador. Espero que esto lo comprendas. Y este mensaje, hermanos, de gloriarnos en Dios, está en toda la Biblia. Permítame leer, por ejemplo, el Salmo 34. Esto, en uno de los himnos antiguos cantábamos, me recuerdo esto. Salmo 34:1 dice así: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y mira este 2, en Jehová se gloriará mi alma. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Te acuerdas? En Jehová se gloriará mi alma. ¿En quién? En Jehová se gloriará mi alma. O sea, yo me gloriaré en mi Dios. Eso ya lo habíamos aprendido antes. Pero ahora Dios nos está diciendo, tengo un mandamiento para ti, creyente. El que se gloría, gloríese en el Señor. Salmo 44:8, puedes verlo también.
ahí está otra mención. 44:8 dice, en Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Vuelvo a repetirte. ¿En qué te glorías? Lejos esté de nosotros, hermanos, gloriarnos en ídolos, no los tenemos. O perdón, o tienes ídolos. Muchas veces he dicho, ídolo no es solamente algo físico, algo material. Idolatría es avaricia. ¿Se acuerdan? Hemos visto varias cosas. Idolatría es egoísmo, egolatría. Hemos visto eso también en otra oportunidad. Dejemos eso. Nosotros, hermanos, si nos vamos a gloriar y nos gloriamos es en conocerle y entenderle. Nosotros nos gloriamos en nuestro Señor. Amén. Nosotros nos gloriamos en nuestro Señor. De eso se trata este primer mandamiento, gloriaos en el Señor. Hasta ahí nomás. Ahora, un segundo mandamiento, vamos a leer Efesios 6:10, un poquito más adelante. Y ahí también, hermanos, las palabras literalmente están escritas. ¿Qué mandamiento nos da Dios? Efesios 6:10 dice así: por lo demás, hermanos míos, esto es mandamiento para creyentes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahí está el mandamiento. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6, si tú miras ese contexto, justamente ahí en el versículo 10, tiene un título, al menos en mi Biblia tiene un título que dice, la armadura de Dios. Y si sigues leyendo todo los demás versículos, está diciéndonos, hermanos, que debemos fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre, puntos suspensivos. El contexto de este mandamiento, fortaleceos en el Señor, hermanos, es que estamos en guerra, estamos luchando cada día. Tenemos el enemigo con mayúscula, diablo o Satanás. Otro enemigo del creyente, el mundo. Otro enemigo, aún nuestra propia carne, el pecado. Si nosotros no estamos fortalecidos, si no tenemos la fortaleza para esas luchas, obviamente vamos a ser derribados, porque leyendo ese pasaje de Efesios 6, ahí nos dice los dardos de fuego del maligno. ¿Cuántas veces, hermano, una tentación? ¿Cuántas veces un problema? ¿Cuántas veces un dolor? ¿Cuántas veces una burla? ¿Cuántas veces un pecado está acechando? Como es una guerra para vencernos, para herirnos, para postrarnos de lo que estamos yendo en nuestro camino, en el camino del Señor, pero heridos, quedar postrados ahí. Por eso nuestro Dios nos dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos. Y puse allí, urge entonces fortalecernos en Dios. Primero de Samuel 23:6, una historia. Como este es para creyentes, como un creyente se fortalecía en el Señor. Primero de Samuel 23:16. Es la historia de David. Está siendo perseguido. David está siendo perseguido por el rey Saúl. Y hermanos, nuestro David está escondido. Y va su amigo Jonatán y habla con él, ora con él. Y se resume esto, primero de Samuel 23:16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores.
y fortaleció su mano en Dios. Fortaleció su mano en Dios. Fortaleció su mano en Dios. Escucha esta última parte. Fortaleció su mano en Dios. Nuestro hermano David estaba, por supuesto, en graves problemas. ¿Y quién no los tiene, hermanos? Siempre hago esta aplicación. ¿Quién no tiene dolor? ¿Quién no tiene? A David lo estaba persiguiendo para matarle, Saúl. Pero vino Jonatán, su mejor amigo, y ahí se resume, dice, vino a David y fortaleció su mano en Dios. ¿Por qué crees que dice fortaleció su mano en Dios? Porque David estaba desanimado. ¿Quién cuando está perseguido no tiene dolor? ¿No está sufriendo? ¿No está en grave prueba? ¿Cómo le habrá fortalecido nuestro hermano Jonatán a nuestro hermano David? Le fortaleció en Dios. Mira, si tú hubieras sido ese David triste, desanimado, y viene tu amigo Jonatán y te dice, David, ¿te acuerdas que Dios te fortaleció y te ayudó a vencer al gigante Goliat? De lo que tú estás triste, por supuesto que vas a recordar, sí, Dios lo hizo, Dios me ayudó. Mira, ya todos te están encaminando a Dios. Y tu amigo Jonatán otra vez te dice, David, ¿te acuerdas que tú escribiste este Salmo 23? Y ahí decías, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y te acuerdas cómo te gozabas en Dios? Y por supuesto nuestro hermano David, o sea, tú estoy pensando en este momento, ¿no? Recuerdas eso, comienzas a animarte, fortalecerte. Si nuestro hermano Jonatán otra vez siguiera hablándote y te dijera, ¿te acuerdas que Dios siempre ha respondido tus oraciones? Siempre, nunca te ha abandonado. Y tú dijeras, sí, Dios siempre me ha respondido. Entonces, ¿por qué estás ahora triste? ¿Sabe, hermanos? Se fortalecen en el Señor. Hay que fortalecernos en nuestro Señor. Te invito a buscar también en tu Biblia 1 de Samuel 36, unas páginas más adelante. 1 de Samuel 36. Otra vez David está en grande dificultad. 1 de Samuel 36 dice, y David se angustió mucho. Mira, el contexto es una gran prueba. Las circunstancias son muy trágicas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínate, hermano. Ya el pueblo está listo para apedrearlo. ¿Pero por qué? Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Si tú lees el contexto, unos amalecitas habían robado, saqueado el campamento de los y se los habían llevado todo el botín, incluyendo a sus hijos y a las esposas de estos hombres que ahorita estaban tristes y con el deseo de apedrearle a David porque le estaban echando la culpa. David tiene la culpa. Y por eso está diciendo, David se angustió mucho. Pero mira la parte final. Punto y coma. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Se fortaleció en Jehová y aquí está completo. Jehová su Dios. Escucha esto. Tú nunca vas a ser fortalecido por Dios si Dios no es tu Dios. Todos necesitamos que Dios nos fortalezca.
Y por supuesto, todos claman, Señor, fortaléceme, levántame, anímame, Señor. Por favor, Señor, una consulta. ¿Es tu Dios para que tú le estés pidiendo? Recuerdo hace muchos años, viajé a Cajamarca y allí los hermanos me alojaron, bueno, me pusieron en un hotel para alojarme ahí, cerca al templo, muy cerca al templo. Llegué con mis maletas y una persona, el dueño, no, la dueña del hotel salió. ¿Es usted el pastor?, me dice. Sí, sí, señora. Pase, esta es su habitación, ya me estaba indicando, pero quiero conversar con usted. Guardé mis cosas ahí en su sala de espera. Estoy ahí y me dice, pastor, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué Dios a mí no me responde? Me dice. ¿Por qué Dios a mí no me responde? ¿Por qué Dios a mí no me hace caso? ¿Por qué? Porque yo le pido, le ruego, le suplico. Y explícame, por favor, ¿por qué Dios no me hace caso? Rápido le pregunté, perdón, ¿y cómo le pides? Le dije, ¿cómo le pides? ¿Cómo suplicas a Él? Entonces ella me dice, yo le digo, Padre mío, ayúdame y varias cosas. Alto, alto, le digo. ¿Cómo le dices? Yo le digo, Padre mío. Un momento, señora, ¿y es tu Padre? Le pregunté. Me mira. ¿Qué? ¿No se le dice simplemente Padre? Padre nuestro, así se ora, no se ora así. Señora, le digo con todo respeto, tiene que ser tu padre, tiene que ser tu padre y tú tienes que ser su hija. Ahí recién hay significado. Volveré a lo que hemos leído. David se fortaleció en Jehová, su Dios. Por supuesto, hermanos, es un mandamiento que todos debemos fortalecernos en el Señor, como dice nuestro Efesios 6:10. Fortaleceos en el Señor. Pero aquí va la aplicación, pues, para poder comprender nosotros. Fortaleceos en el Señor. ¿Y es tu Señor? ¿Es tu Señor? Si Él no es tu Señor, es imposible que te fortalezcas en Él. Y ese es problema de muchos. Eso es problema de muchos. Yo te animo. Conocerle y entenderle. ¿No fue nuestro primer punto? Gloríate en tu Dios. El que se gloríese en el Señor. Y ahora ya estamos preguntando. Fortaleceos en el Señor. ¿Y es tu Señor? ¿Cómo, hermanos, nosotros vamos a fortalecernos en el Señor? Mira, aquí puse algunas cosas. Orando a Dios. ¿Qué cosa? ¿La oración me va a fortalecer? Vamos a leerlo. ¿Recuerdas que estamos viendo el segundo mandamiento de 3 que vamos a ver esta noche? Fortaleceos en el Señor. ¿Y cómo nos vamos a fortalecer? Orando a Dios. ¿De dónde sale eso? Nehemías 6:9. Crónicas, Esdras, Nehemías. Acá lo tengo. Nehemías 6:9. El contexto dice que nuestro hermano Nehemías, hermanos, lo estaban acusando, lo estaban amedrentando, le estaban enviando, como decir en este tiempo, no, pasquines con amenazas, le hacían ver amenazas. Y entonces Nehemías 6:9 lo leeremos, dice así: porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. A nuestro hermano a Nehemías, cómo le amenazaban, cómo le amedrentaban. Pero ¿sabes cómo respondió nuestro hermano? Está en la última parte del versículo 9. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Esa es una oración. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Algunos hombres causan temor.
Algunos hombres. Oh, hermanos, vivimos un tiempo en que la gente aterroriza. ¿Para qué hacer comentarios? Muchos comentarios, porque lo vemos y lo sufrimos todos los días. Hay gente malvada. No dije mala, dije gente malvada. A nuestro hermano lo están amedrentando. Pero ¿sabes qué dice nuestro hermano Nehemías? Oh Dios, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos, porque nuestro hermano está a punto de desmayar. Sí, hermanos, las amenazas eran demasiadas. Pero nuestro hermano oró. ¿Por qué? Porque orando a Dios pedimos fortaleza. Y por supuesto nuestro Dios nos va a fortalecer. Recuerda, se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces, hermanos, oremos a nuestro Dios y Él nos va a fortalecer. Muy bien. Como este mandamiento es fortaleceos en el Señor, ¿qué más hacemos? ¿Cómo hacemos? Confiando en Dios y confiando en sus promesas. Ahí nos fortalecemos. A ver, vamos a ver Romanos 4, 18, 21. Lo voy a leer. Esta es la historia de nuestro hermano Abraham. Cómo él se fortalecía en Dios. Por supuesto, confiando en Dios. Y por supuesto, creyendo las promesas de nuestro Dios. A ver, vamos a leer. Romanos 4, 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Mira el 19. Y no se debilitó. ¿Cómo dijo el 18? Él creyó. ¿Cómo dice el 19? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Mira el 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Se fortaleció en fe, o sea, creyendo, confiando en Dios, dando gloria a Dios. Mira el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él está diciendo, yo confío en mi Dios. Yo sé que mi Dios es poderoso. Yo no tengo duda por lo que Él promete, Él cumple. Si tú sabes todo el contexto, sabes que nuestro hermano Abraham, casi de 100 años, aquí lo dice literalmente, en el versículo 19, siendo de casi 100 años, 99 años, y no recibía el cumplimiento de una promesa que Dios le dio, pero él decía, yo confío en Dios, mi Dios es poderoso. Si Él ha prometido, Él lo cumple. Eso es confiar, hermanos. Eso es fortalecerse en el Señor. Por eso pusimos ahí. El mandamiento es fortaleceos en el Señor. 1, orando a Dios. Acuérdate de Nehemías. Fortalece mis manos, oh Dios. Y luego diciendo de Abraham, ¿no? Mi Dios es poderoso. Yo confío en Él. Él cumple sus promesas. ¿Cómo nosotros podríamos también fortalecernos en el Señor? Dependiendo y esperando en Cristo. ¿Quién no sabe este Filipenses 4:13? Creo que debe ser uno de los versículos más conocidos por todos los creyentes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo quien nos fortalece. Es nuestro Dios quien nos fortalece. Ahí, hermanos, nos está diciendo, por eso dependemos de Él. ¿Qué significa este verbo depender? Oiga, Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Los que somos padres tenemos este privilegio. Hemos tenido
pequeños, nuestros hijos. Una criatura, hermanos, es tan dependiente de nosotros. ¿Y sabes cómo es? Confía. Pastor no dice nada que él está confiando. Ahí está, en nuestro regazo. Confía, depende de su alimentación, por ejemplo. Y nosotros le cumplimos. De su salud, nosotros. De su crecimiento, ahí estamos. Él no nos está diciendo, yo dependo de ti, pero sí lo está viviendo. Nosotros, hermanos, para con nuestro Dios siempre recordemos, somos sus hijos. Él es nuestro Padre. Todo lo puedo en Cristo. Cristo que me fortalece. Nos hace falta esto. Ser fortalecidos por Él. Y te voy a decir algo básico, entre paréntesis. Para que seas fortalecido, primero reconoce que eres débil. Porque el que se cree fuerte, ¿qué va a pedir fortaleza a Dios? Reconoce que eres débil. Solamente así como nuestro hermano Nehemías, fortalece tú mis manos. Entonces Dios lo va a hacer. Isaías 40, 30 y 31, siempre también ya nuestro Dios nos lo había dicho esto, pero no le entendemos, pues muchas veces somos así. Ahora que cuando nos va a decir como mandamiento, a ver si le entendemos. Isaías 40, 31 dice, la primera parte dice nuestra condición, pero luego viene la solución. Isaías 40, 30, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Este es tu caso, ¿eh? Este es caso de todos los creyentes. Entonces mío también. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, este es uno de los hermosos peros que hay en la Biblia. Versículo 31. Pero los que esperan a Jehová. Este verbo esperar a Jehová, hermanos, significa los que dependen de Él. A ver, vamos. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Serán fortalecidos. Y pone un ejemplo. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué Dios nos ha dicho este mandamiento? Fortaleceos en el Señor, porque Él mismo nos ha provisto. ¿Cómo hacerlo? Y Él es el que nos fortalece. Yo necesito esta fortaleza. Yo necesito. Yo sí reconozco mis duras batallas de cada día. Espero que tú como creyente también. No, pastor, yo lo paso bien. Revisa tu cristiandad. Por algo el Señor no te puso mandamiento para que te diga, fortaleceos en el Señor, porque sabe que necesitas fortaleza para tus luchas diarias. El último, el primero ha sido gloriaos en el Señor. El segundo ha sido fortaleceos en el Señor. El último es gozaos en el Señor. Así es el mandamiento, hermanos. Vamos a leerlo en Filipenses 3:1. Y los que conocen de los libros de la Biblia saben que Filipenses es el libro, algunos lo consideran el libro del gozo. ¿Por qué? Porque en Filipenses, hermanos, gozaos, regocijaos, alegraos, esos verbos aparecen bastante. A ver, y uno de ellos vamos a leer. Filipenses 3:1 dice así. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ahí nomás. Por lo demás, hermanos, mire este mandamiento. Gozaos en el Señor. Cuando dice gozaos, vuelvo a repetírtelo, es un imperativo. Hazlo, hazlo. Pero tú me dirás,
Yo no sé cómo gozarme en el Señor. Aprende. Apréndelo. Hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que aprender. Entonces, pastor, voy a tener una carita sonriente todos los días. No está diciendo eso. Ahí está diciendo gozaos en el Señor. No te está diciendo una sonrisita tal vez fingida todavía. Y eso va a ser solo en el rostro. Aquí el Señor te está hablando del corazón, de toda tu vida. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pablo, por ejemplo, le decía a los hermanos, ¿no? A mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. ¿Y qué cosas son las cosas que varias veces repite en Filipenses? Gócense en el Señor, gócense en el Señor. Filipenses 4, ahí está en la misma página, Filipenses 4. Mira el versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Es lo mismo, hermanos, gozaos en el Señor, regocijaos en el Señor, y todavía dice aquí, siempre. Entonces esa debe ser nuestra forma de vida. Vivimos gozosos en el Señor, porque está diciendo siempre. Y todavía dice, otra vez digo, regocijaos. Ay, ay. Pastor, es este mandamiento, gozar en el Señor, yo que soy un tristón. No son palabras de ustedes. ¿Qué hago? Filipenses 4:10, míralo, Filipenses 4:10. Pablo da este testimonio. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual estabais también solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Pablo dice, yo tengo muchas ocasiones para decir, estoy agradecido, estoy gozoso. Míralo otra vez, 4:10. En gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. A Pablo le habían enviado una ofrenda, a Pablo le habían compartido una ofrenda para su sustento, para su manutención. Y él dice, me gozo en gran manera, pero es me gozo en el Señor. No está diciendo, me gozo por lo que me han dado. Nosotros, hermanos, todo lo debemos ver para cumplir lo que nuestro Dios nos ha dicho. Gózate, sí, pero en el Señor. Gozaos en el Señor. Lee conmigo varios versículos en los cuales Dios ya nos había dicho siempre esto. Y vuelvo a repetir, ahora que nos lo dice como mandamiento, a ver si le entendemos. Salmo 9:2. Salmo 9:2. Me alegraré y me regocijaré en ti. Y este en ti es, si miras el versículo 1, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Ese regocijo es en Dios, ese gozo es en Dios. Me gozo en mi Dios. Salmo 32:11, unas páginas adelante. Como siempre les digo, hermanos, cuando estamos en estudio bíblico, vamos a la Biblia. Salmo 32:11 dice, alegraos en Jehová y gozaos justos. ¿En qué nos debemos alegrar? Dice, alegraos en Jehová. Ese es gozaos en el Señor. Vamos, está en la siguiente página. Salmo 33:1. Salmo 33:1. Dice, alegraos, oh justos, en Jehová. Alegraos, oh justos, en Jehová. Vamos al Salmo 35, una página más adelante. Versículo 9, entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación, puntos suspensivos. Mi alma se alegrará en Jehová. Todavía estamos cerca. Salmo 40, versículo 11. 16. 40:16. Dice, gócense
y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre, los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Gócense y alégrense en ti. Ese es nuestro mismo. Gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Y el último, aunque hay más. Salmo 97, 12. Salmo 97, 12. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Ahí nomás. Ahí nomás. Ahora estamos viendo, hermanos, este mandamiento: gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. De muchas maneras nos ha dicho, abundantemente, regocijaos. Otra vez les digo, regocijaos en el Señor. En Salmos, gozaos en Dios, en ti, que se gocen en ti. Así debemos ser los creyentes. Pero pastor, ¿qué hago? ¿Cómo es este gozar en el Señor? ¿Cómo es ese mandamiento? Vamos a ver varios ejemplos, ¿ya? Es un gozo de corazón. Es un gozo de corazón. Gozarse en el Señor es un gozo del corazón. No es un gozo, vuelvo a repetir, una sonrisa de labios. Pero pastor, el corazón alegre hermosea el rostro. Bueno, pero dijiste el corazón. A ver, vamos a ver, Zacarías 10:7. Zacarías, antes de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Zacarías 10:7. Y Efraín será, 10:7. Y será Efraín como valiente, y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán, su corazón se gozará en Jehová. Cuando tú te gozas en el Señor, es un gozo del corazón. No es un gozo superficial. Es como si te dijera, es un gozo de verdad, no es un gozo de mentira. Gozo del corazón. Qué experiencia tan hermosa de estos hombres de Efraín. Se alegrará su corazón se gozará en Jehová. Si tú eres creyente y no te gozas de corazón de tu Señor, en tu Señor, bueno, esta vez no te voy a decir revisa tu cristiandad, pero sí, hermano, tienes que aprenderlo. Pastor, hace unos momentos dijiste que nuestro Dios es gloriarnos en Él, porque Él es Dios todopoderoso, el Dios que creó todo, el Dios que es Salvador, y en eso nos habíamos quedado buen tiempo. Nos gozamos también por eso, por supuesto, pero gózate de corazón. Gozo en el Señor por quién es Él. Gózate en el Señor por quién es Él. Vaya conmigo, Deuteronomio 32:3. Deuteronomio 32:3. ¿Cuándo llegará a esto que puedas decir tú también? Así es mi Dios, yo me gozo, me alegro. ¿Quién es Él? 32:3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Nuestro Dios es Dios de verdad, hermanos. Ahí puse, gozaos en el Señor. Y este gozo es gozo por quién es Él. Él es la roca. Y aquí nos está diciendo, Él es Dios de verdad. Él es Dios sin iniquidad. Dios santo, santo, santo. Pero por sobre todo te animo a gozarte en la salvación. Isaías 61:10.
pastor, eso ha sucedido hace tiempo, dirá alguien. Yo he sido salvado ya hace tiempo. Tal vez has perdido el gozo de la salvación. ¿Te acuerdas cuando nuestro hermano David en el gran Salmo 51 va a pedirle perdón a Dios? Había pecado. Y entre sus súplicas decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Muchos han perdido el gozo de la salvación. Revisa tu cristiandad ahí también. A ver, vamos a leer nuestro Isaías 61, 10. Dice, en gran manera me gozaré en Jehová, me gozaré en Dios, me gozaré en el Señor. Mi alma se alegrará en mi Dios, se alegrará en mi Dios. ¿Te acuerdas? Ahora, vamos. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Oye, hermanos, esto es para decir, me gozo de la salvación. Seguimos. Porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ay, qué. Isaías es un poeta. Isaías, cuando habla de la salvación, dice, me rodeó, mírala aquí, me vistió con vestiduras de salvación. Un ratito, escúchame. Si tú comprendieras lo que es la salvación, te gozarías en Dios. Te haré recordar, y no voy a exagerar, te rescató de la alcantarilla, de la suciedad. ¿Me vas a decir que no? No, pastor, yo he sido buena gente. En tu criterio. A todos Dios nos salvó de la más vil suciedad. A todos Dios nos rescató del infierno. A todos. A todos los creyentes, por supuesto, estoy hablando. A nosotros nos ha rescatado de ahí. ¿Y cómo no podemos gozarnos en el Señor por la salvación? Isaías dice, me vistió como a novio, me vistió como una novia que se adorna, pero me hizo con una vestidura de justicia tan limpia, tan pura. Después de haber sido rescatado, ya sabes de dónde. Te falta conocer al Señor si no te gozas en el Señor. Joel 2:23, vamos. Daniel, después viene Oseas, Joel, ahí está. Joel 2:23. Gozaos en el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué hacemos, pastor? ¿Cómo? No, a mí no me preguntes. ¿Qué hacemos, Dios bendito? ¿Qué hacemos? A ver, Joel 2:23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Recuerda que en este momento estamos viendo este mandamiento, gozaos en el Señor. Seguimos. Gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Mira el 24. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. ¿Sabes qué está diciendo eso? Alégrense en el Señor, porque Él es el que les da las lluvias temprana y tardía, y Él es el que hace fructificar para que sus graneros estén llenos y sus lagares estén llenos del vino, tal como dice ahí, aceite. Gózate en el Señor por sus bendiciones. Por eso puse para finalizar esto. No estoy diciéndote gózate en las bendiciones, pero pastor, tengo que gozarme de las bendiciones. Hermanos, este es mandamiento para nosotros los creyentes. Gózate en el Señor por esas bendiciones. Ahí también tenemos un enfoque equivocado. Ahí nos falta aprender. Porque de verdad nos alegramos, nos gozamos por sus bendiciones.
Pero no te goces por esa lluvia y por esa abundancia de granos y de vino y aceite. No te goces por esas bendiciones. Gózate en el Señor que te concede esas bendiciones. Qué diferente. Qué diferente. Por la gracia de Dios nos hemos propuesto conocerle un poco más. Y hagámoslo, hermano. Y si esta noche nos está dando mandamientos, es para poder decir: ya, Señor, lo voy a hacer. Pero enséñame, Padre, enséñame. Enséñame a cumplirlo. Lo vamos a hacer. Leo para ti, para terminar, Habacuc 3:17. Ese gozo, hermanos, no depende de las circunstancias. Ese gozo tiene que ser en el Señor. Y lo vamos a leer. Dice Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me gloriaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Esos tres verbos, hermanos, esos tres mandamientos están escritos ahí. ¿Cuál era el primero? Gloríese en el Señor. ¿Cuál ha sido el segundo? Fortaleceos en el Señor. ¿Y cuál ha sido el tercero? Gozaos en el Señor. Aunque no hayan las cosas mencionadas ahí, con todo eso yo me gloriaré en Jehová. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Que Dios te bendiga. ¿Conoces la voluntad de Dios? Pidamos que Él nos ayude a obedecerle, a cumplirlo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, sigue obrando en nuestras vidas. Enséñanos, Padre, a obedecerte en estos tres mandamientos. Y todo es en el Señor, en el Señor, en el Señor. Entonces, Padre, te necesitamos más que nunca. Gracias. Que se haga tu voluntad para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.